Ya, bueno. Buenas tardes a todos los presentes. ACESIG Uni Perú les da la bienvenida a la 10ª conferencia Compresión y extensión de los Andes, ejemplo de los Andes centrales, para lo cual tenemos el agrado de contar con el doctor Víctor Alberto Ramos, quien es el profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires e investigador superior emérito del Consejo de Investigaciones Científicas de Argentina. Durante los últimos 50 años ha trabajado en diversos sectores de la cordillera de los Andes y ha publicado libros sobre su evolución, junto a más de 100 trabajos científicos en revistas internacionales. Ha sido distinguido por la Geological Society of America como miembro honorario y ha recibido numerosos premios como el Premio México 2013 de Ciencia y Tecnología para Iberoamérica, Lenovo Science Prize 2017 de The World Academy of Science, entre otras distinciones. Es miembro de las Academias Nacionales de Ciencia de Argentina, Brasil y Chile, de la Academia de Ciencias de América Latina, The World Academy of Science y de la United States of Science. Es actualmente presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Física y Naturales de Argentina. Por último, recordarles permanecer con el micrófono y cámara apagada para no interferir con el desarrollo de la conferencia. Y las preguntas la pueden ir escribiendo en el chat o pueden activar su micrófono, que para esto tendrían que levantar la mano y nosotros procederíamos a activarles el micrófono. Bueno, muchas gracias. Ahora damos inicio. Doctor, puede comenzar. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, doctor, le escuchamos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los muchachos de la Universidad Nacional de Ingeniería haberme invitado a dar una charla y contarles un poco algunas cosas sobre los Andes. En segundo lugar, quiero agradecer a los estudiantes de la Universidad de San Marcos, que fueron los que me sugirieron, porque recibí toda una serie de preguntas sobre qué pasa con la compresión y la extensión en los Andes. Y debido a su inquietud y a su pregunta, dije, bueno, tenía que elegir un tema y pensando en ellos elegí este tema de compresión y extensión en los Andes. Y espero darle algunos ejemplos de los Andes centrales y entender un poco cómo es el mecanismo que controla el régimen tectónico en los Andes. En primer lugar, ya desde la época de Abuan, hubo un cambio muy importante, fue en el año 1980, durante el Congreso Geológico Internacional, donde Abuan fue el primero que dijo, señores, una gran novedad. Puede haber subducción y no necesariamente tenemos que tener compresión. Puede haber subducción en un estilo compresivo, y él se basaba en unos estudios que había hecho en el offshore de Guatemala, y fue una gran revolución en su momento. Señores, aparte de la compresión en la subducción, puede haber hermosos ejemplos de extensión, tanto en el antearco como en cualquier otro lugar de la zona de subducción. Eso en su momento causó una revolución porque realmente siempre se había asociado la subducción con la compresión. A partir del trabajo de Abuan, esa conferencia magistral que dio en el Congreso Internacional de París, empezaron a surgir numerosas propuestas de qué es lo que controlaba la extensión y la compresión. Entre esas propuestas, una de las primeras en los Andes fue la de Jean-Claude Vicente, seguido también por Reinaldo Charrier y José Frutos, tres geólogos chilenos, o casi chilenos, porque Jean-Claude Vicente es francés, pero trabajó muchos años en Chile, que asociaron esa variación entre extensión y compresión con la velocidad de convergencia. Sin embargo, muchos años después hemos aprendido que hay dos factores, o hay factores de primer orden y de segundo orden que controlan el régimen tectónico. En el primer orden es la velocidad absoluta de la placa continental.
Y en segundo orden, hay toda una serie de cosas que vamos a ver rápidamente hoy, donde está la erosión cortical por subducción, la horizontalización de la placa en algunos segmentos, el retroceso del arco volcánico, variaciones en la velocidad de convergencia, como proponía Jean-Claude Vicente, y otros más. Pero vamos a ver que es importante tener presente que la velocidad absoluta es realmente la que controla el régimen tectónico en los Andes. Para analizar la velocidad absoluta tenemos que entender algunos mecanismos, algunos procesos. Primero, que hay una velocidad de convergencia, que es la que se da entre dos placas, una placa que subduce y una placa que es subducida. Eso genera un arco magmático, y en la interfase se da la trinchera oceánica. Lo que es muy importante es ver cómo varía la posición de la trinchera oceánica con respecto, en forma absoluta, a las dos placas. Y vamos a ver que si la trinchera permanece en el mismo lugar, decimos que estamos en presencia de un régimen neutro. No hay ni compresión ni extensión. En función de cómo varía esa trinchera, la posición absoluta de la trinchera, vamos a ver si estamos en presencia de extensión o de compresión. En este caso es neutro, pero en este caso, por ejemplo, donde tenemos que la velocidad de subducción, la velocidad de convergencia relativa, hace que tengamos un arco magmático, pero las dos placas, tanto la placa oceánica que subduce como la placa continental, las dos van en la misma dirección. ¿Y por qué tenemos convergencia? Porque realmente para que haya convergencia necesitamos que la placa oceánica se hunda más rápidamente que lo que se desplace la placa continental. Cuando tenemos una velocidad de convergencia relativa, pero desde el punto de vista absoluto las dos placas van en el mismo lugar, tenemos lo que conocemos como un régimen extensional. Cuando ese régimen extensional, muchas veces se abre corteza oceánica detrás del arco y decimos que la trinchera va retrocediendo, por eso se habla de un negative rollback velocity, porque la velocidad de la trinchera se va desplazando hacia la placa superior. Además de eso, podemos tener un sistema donde haya una velocidad de convergencia absoluta y una velocidad de convergencia relativa. ¿Por qué? Porque las dos placas se encuentran entre sí, y en estos casos la trinchera va a avanzar hacia la trinchera oceánica y decimos que tenemos un rollback positivo, o sea, hay un retroceso positivo hacia la corteza oceánica de la trinchera. En estos casos tenemos realmente un régimen compresional. Si analizamos ahora lo que Dickinson y Seeley llamó de subducción del tipo Oregon, que es un sistema neutro, vamos a ver que en esos sistemas neutros va a haber toda una serie de características que van a permitir diferenciar el régimen tectónico. Habíamos dicho que en un sistema neutro no hay ni extensión ni compresión. El mejor ejemplo de sistema neutro es la zona de Oregón, en el norte de Estados Unidos, donde tenemos que la placa de Juan de Fuca subduce por debajo de la placa norteamericana, pero hay una velocidad de rollback cero, o sea, es casi neutra, no se desplaza la trinchera oceánica. Cuando eso ocurre, como ustedes ven acá, no tenemos ni extensión ni compresión. Si analizamos aquí un mapa general de la zona de las Cascadian Ranges, de una cadena volcánica que está entre Canadá y Estados Unidos, vemos que tiene unas características muy particulares. Esta Cascadian Range era muy conocida porque ahí estaba el monte San Helen, que tuvo una explosión, una erupción muy explosiva en el año 1985, y a partir de ahí todo el mundo empezó a mirar qué pasaba con las Cascadian Ranges. ¿Cuál es la característica principal que tiene la Cascadian Ranges? Que cuando uno mira la zona del antearco no hay ninguna estructura. Cuando mira del arco volcánico hacia el retroarco, no tenemos una faja plegada y corrida como se encuentra en los Andes. ¿Esto qué indica? Que en este sistema no hay ni extensión ni compresión. En cambio, cuando las dos placas se desplazan en la misma dirección, pero la placa oceánica lo hace en forma mucho más rápida, esa decimos que es en el movimiento absoluto de la placa, la trinchera se va acercando, como ustedes pueden ver acá, la trinchera cada vez se va acercando más a la placa continental, se va cayendo hacia donde está la placa continental, y en esos casos lo que ocurre es que tenemos un régimen extensional. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí la placa del Caribe, ustedes pueden ver que es el producto de la subducción de la placa de Cocos por debajo de la placa del Caribe. Si bien las dos no son paralelas, las dos van casi en la misma dirección. Esta va en dirección nor-noreste y esta va en dirección hacia el este. ¿Eso qué hace? Que desde el punto de vista absoluto, las dos placas tienen una fuerte componente en la misma dirección.
Aquí podemos ver estos datos en GPS, donde podemos ver que la placa del Caribe va en una dirección casi este-oeste, o de oeste hacia el este, y la placa de Coco se hunde por debajo de la placa del Caribe. Esto produce grandes cambios en los Andes del norte, especialmente en la zona de Colombia y Ecuador. Si vemos el caso de Nicaragua, que es un excelente ejemplo de régimen extensional, vamos a ver que hay un arco magmático. Ese arco magmático coincide con un gran lago, el lago de Nicaragua, frente a Managua, y lo que podemos ver ahí es que ese gran lago está indicando, o está controlado por un sistema de rifts, se está cayendo extensionalmente. El volcanismo que se produce ahí cumple con estos requisitos. La placa de Cocos tiene una fuerte componente paralela a la placa del Caribe, y por lo tanto hay un régimen extensional. En los Andes, ejemplo de este tipo lo tenemos en el pasado. Por ejemplo, entre el Jurásico y el Cretácico inferior, o sea, entre los 150 y 115 millones de años aproximadamente, tenemos que toda la región central del arco volcánico estaba cayéndose, estaba produciéndose fenómenos extensionales que realmente obedecían a que las dos placas, la placa pacífica y la placa sudamericana, se desplazaban en la misma dirección. En este caso, la placa pacífica tenía que hacerlo de forma mucho más rápida para producir esta extensión de dentro del arco, o extensión de intraarco, como se llama. Estamos en pleno régimen extensional. ¿Por qué ocurría un régimen extensional de ese tipo? Porque el Gondwana occidental se estaba desplazando para cerrar en la zona de solución del Tetis y formar la orogenia de los Tétides, o las montañas asociadas a los Tétides. Mientras los dos continentes, África y América del Sur, se desplazaban en el mismo sentido, teníamos que la zona de subducción, la velocidad de convergencia que tenía la placa pacífica era más rápida que la Gondwana occidental, por lo cual había convergencia relativa y teníamos una zona de subducción con arcos magmáticos en el margen de América del Sur. ¿Pero qué ocurrió? Eso ocurrió, o eso acontecía hasta los 120 millones de años, dominado por extensión. Llegó un momento que se cerró el Tetis, y al cerrarse el Tetis empieza la separación entre América y África. Esa separación entre América y África produjo una variación en la velocidad absoluta de la placa sudamericana. Acá iba hacia el noreste, acá empecé a ir al sudoeste, y lentamente va rotando en la dirección actual, que es básicamente una dirección noroeste. Aquí pasamos de un régimen compresivo en el Jurásico Cretácico inferior a un régimen extensional en el Jurásico Cretácico inferior a un régimen compresivo en el Cretácico superior, y a partir de ahí se mantiene ese régimen compresivo. Es como si al separarse rápidamente América de África, empezó a haber compresión en el margen pacífico de América del Sur. Aquí tenemos otro ejemplo en los Andes, donde podemos ver, por ejemplo, en la cuenca de Tarapacá, en el norte de Chile, cómo estaba dominado por la extensión. Aquí la extensión se concentró detrás del arco. Por eso tenemos una cuenca de trasarco de Bacarc. En la parte central de Chile, por ejemplo, la extensión ocurrió en el medio del arco y tenemos una cuenca de intraarco. Esa cuenca de intraarcos dejó una parte del arco hacia el este y una parte del arco hacia el oeste, formando lo que se conoce como un arco interno y un arco externo. Las dos placas se desplazaban en la misma dirección y por eso tenemos un régimen extensional. Cuando la velocidad de convergencia absoluta entre las dos placas es muy significativa, porque la placa superior se desplaza muy rápidamente en la misma dirección que la placa pacífica, la extensión puede llegar a formar corteza oceánica. Ejemplo en los Andes, eso es un típico régimen extensional. Ejemplo de un régimen extensional con desarrollo de corteza oceánica lo tenemos en la cuenca de Rocas Verdes Marginal Basin, definida por Dalziel, ya una de las primeras cuencas marginales del mundo, donde podemos ver que detrás del arco magmático, acá tenemos el arco magmático expresado por granitos, se produce corteza oceánica. Esto caracteriza que la formación de rocas verdes por detrás del arco produce una corteza oceánica, y al producir corteza oceánica lo hace en un medio dominantemente extensional. Aquí vemos un ejemplo de las pirolabas de esa corteza oceánica. Ellas se forman detrás del arco magmático y son las que caracterizan el régimen extensional que dominó el Jurásico y el Cretácico inferior en la cordillera Fueguina, en el sur de Argentina y Chile. Aquí vemos otros ejemplos de esas pirolabas o rocas verdes que se han formado detrás del arco, y cuando el arco se cierra, cuando cambia la velocidad de convergencia, pasamos del Cretácico inferior al Cretácico superior,
todo eso es intensamente deformado, y ustedes pueden ver cómo estas rocas jurásicas y cretácicas parecen gneises, parecen precámbricos, lo deformados que están, y es característico de una zona de colisión donde estas rocas metamórficas se han emplazado, producto de ese cambio en la velocidad de convergencia y la velocidad absoluta de América del Sur. Cuando América del Sur iba hacia el este teníamos estas pirolavas, y cuando cambia y empieza a ir hacia el oeste, se cierra la cuenca marginal y produce estas rocas metamórficas. El resto de los Andes actualmente está dominado por lo que se llama el régimen compresivo tipo chileno. ¿Y cuál es ese régimen compresivo? Donde tenemos que hay convergencia absoluta y convergencia relativa. Tanto la placa inferior como la placa superior se desplazan en el mismo sentido. Ejemplos de este sistema compresivo lo tenemos en los Andes ecuatorianos. Tenemos numerosas estructuras compresionales. En este caso se caracterizan por ser estructuras de basamento. Esas estructuras de basamento están cabalgando tectónicamente en un régimen de contracción que caracteriza en estos momentos los Andes ecuatorianos. Los Andes peruanos también, tenemos acá, por ejemplo, que a partir del Mioceno, en la parte norte del Perú, tiene un régimen compresivo muy bien desarrollado, con una faja subandina también muy bien desarrollada. En algunos sectores, este régimen compresivo está caracterizado por la presencia de depósitos salinos, por lo cual tenemos una tectónica salina, pero siempre dentro de un régimen compresivo. Entonces, cuando uno ve así, haciendo una pequeña síntesis de lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que los regímenes tectónicos, en primer orden, están gobernados por el desplazamiento absoluto de las placas. Cuando tenemos un régimen absolutamente compresivo, tenemos un antearco desarrollado con contracción, un arco magmático donde los magmas tienen muchas dificultades para ascender, y al tener dificultades para ascender, van a estar caracterizados por una gran cantidad de tiempo para poder llegar a la superficie, y el tiempo le da oportunidad para diferenciarse, para evolucionar. Empiezan como basaltos en la parte inferior y terminan como andesitas, dacitas, riolitas en la superficie. Eso también está asociado a una faja plegada y corrida contraccional, típica de la región del antepaís, y a su vez esto produce carga tectónica, y esa carga tectónica produce una cuenca de antepaís. Este es el típico régimen andino, el típico régimen chileno. Pero sin embargo, hay otros regímenes. Por ejemplo, aquí tenemos un régimen extensional. En este régimen extensional tenemos extensión en el antearco, extensión en el arco con sistemas de rift, como vimos en Nicaragua. Hay toda una serie de rifts, y esos rifts no le presentan ninguna dificultad al magma llegar a la superficie, y al permitirle llegar rápidamente a la superficie, lo que produce es que el magma no tiene tiempo de diferenciarse. Entonces, en estos tipos de arcos volcánicos van a haber un predominio de rocas muy poco evolucionadas, y van a ser básicamente basaltos, lo que vamos a ver en todos lados. Detrás del arco volcánico sigue habiendo un sistema extensional, y en la zona del retroarco va a estar caracterizada por sistemas de rift, por zonas de extensión. Este régimen que vemos aquí es dominantemente contraccional, y este régimen de acá es dominantemente extensivo. Tanto la placa pacífica como la placa continental se desplazan en la misma dirección. Si vemos ahora otros condicionamientos que puede tener el régimen tectónico, uno muy importante es el que produce la reorganización de las placas. ¿Qué periodos tuvieron reorganización de placas? Bueno, el más conocido de todos es cuando se rompió Pangea. Cuando se rompió Pangea, todos los continentes empezaron a desmembrarse. Hubo un momento que las placas tuvieron que reordenarse, un momento donde había muy poca subducción, y ese momento fue que caracterizó la depositación del grupo Mitu en Perú, o el grupo Pucará, dos sistemas, dos series sedimentarias controladas en un sistema extensional. Esto explica ese reordenamiento de las placas, debido al resquebrajamiento del Pangea, la extensión que caracterizó al Perú durante el Triásico y el Jurásico. Cuando empezamos a ver que hay otros factores más específicos que localmente pueden controlar el régimen tectónico, entre los más importantes de esos factores específicos está el control climático. ¿Qué entendemos por control climático? Bueno, es un control de segundo orden, no es tan importante como el movimiento absoluto de la placa, pero a su vez produce regímenes extensionales bien específicos.
Por ejemplo, si miramos América del Sur en este mapa acá a la izquierda, en este mapa podemos ver que básicamente tenemos una gran zona afectada por la lluvia, que es toda la selva amazónica. Las lluvias vienen del cuadrante noreste hacia el sudoeste, se encuentra con los grandes Andes de acá, los Andes principales que tenemos, la parte correspondiente al altiplano de Bolivia, el sur del Perú y el norte de Argentina y Chile. ¿Y qué ocurre? Los vientos húmedos que llegan acá se encuentran con esto, suben, se calientan, precipitan, y todas las lluvias ocurren en este lado, y no hay lluvia en el antearco. El antearco se caracteriza por ser una zona muy árida a hiperárida. Cuando miramos hacia el sur, vemos que ocurre exactamente lo contrario. Al sur del trópico de Capricornio en este caso, los vientos dominantes son los westerlies, o los vientos alisios que vienen del oeste. Esos vientos se encuentran con la cordillera, ascienden, se enfrían, y al enfriarse, precipitan. Entonces, estos vientos que acá, cuando ascendían, se enfriaban y precipitaban, producen lluvia solamente en la parte de la cordillera amazónica. Aquí ocurre lo mismo con la selva valdiviana. La selva valdiviana es una selva que tiene casi 6.000 milímetros por año de lluvias, y eso hace que la mayor parte de las lluvias caigan exclusivamente del lado chileno. Del lado argentino, semiárido, aquí solamente llueven 200 milímetros. O sea, aquí llueven 6 metros y aquí solamente 200 milímetros. En cambio, aquí llueven 2 o 3 metros del lado del Amazonas, y aquí a veces llueve 0 milímetros. Es una zona hiperárida como la que caracteriza el desierto de Atacama. Entonces pueden ver aquí, cuando representamos la precipitación, que en la parte norte de los Andes, al oeste, tenemos casi ninguna lluvia en la parte occidental, mientras que en la parte occidental tenemos una máxima cantidad de lluvias en la parte sur. Entonces, de donde provenga la lluvia, se produce lo que se llama un rain shadow, producto de la topografía, y se produce una interrupción de las lluvias y las precipitaciones del otro lado. Esto produce que en los antearcos haya un ambiente hiperárido. Al ser hiperárido, la trinchera no está lubricada. Al no estar lubricada, los hors que llegan de la corteza oceánica van puliendo, van consumiendo rápidamente la base de la corteza continental. Y al producir esto, va produciendo que grandes bloques de la corteza continental van cayendo aquí en estos gravels juntos con los sedimentos, y es como un serrucho que va cortando continuamente la parte inferior de la placa superior. Entonces, ¿qué hace esto? Que se produce un gran retroceso del arco magmático. ¿Por qué? Porque se va consumiendo la corteza continental. Esto es máximo cuando tenemos las máximas condiciones de aridez. Entonces, en esas máximas condiciones de aridez, lo que observamos es que tenemos una fuerte erosión cortical. El gran relieve que tenemos aquí en el norte de Chile y el sur del Perú produce un tremendo desgaste de la parte baja de la placa superior. Eso se conoce con el nombre de extensión por erosión cortical. En inglés se llama cluster erosion by subduction, que es cómo la subducción produce una erosión cortical producto del relieve que llega a la trinchera oceánica. Esa erosión cortical en el sur del Perú alcanza más de 100 kilómetros de extensión perpendicular al margen. Hay un excelente estudio de von Huene que mostraron cómo el margen va retrocediendo a medida que la erosión cortical produce su desgaste. ¿Qué ocurre cuando se produce el desgaste de la parte inferior de la corteza de la placa continental? Empieza a caerse, empieza a haber, digamos, un colapso de la parte superior de la placa continental, y esto produce sistemas de graben. Aquí tenemos un hermoso graben, un hermoso rift que se produce en la península de Mejillones, en el norte de Chile. Aquí ven estratos sedimentarios, básicamente miocenos, pliocenos y cuaternarios, son hermosos estratos de crecimiento que nos están mostrando que en los últimos 25 millones de años todo esto está colapsando, se está cayendo y va rotando a medida que va cayendo, producto del régimen extensional que tenemos en el antearco. Pero si vamos ahora, por ejemplo, al Perú, podemos ver que una línea sísmica como esta, cómo actúa la erosión cortical. Esa erosión cortical básicamente va consumiendo la parte inferior de la corteza y produce, como ustedes pueden ver acá, en la parte del prisma acrecional, esta parte que está acá arriba, produce continuos fallamientos extensionales
que producen el hundimiento de la placa continental. Aquí está el proceso más esquematizado, donde pueden ver cómo esta serie de Horsey-Graben que se van introduciendo en la corteza oceánica van desgastando la corteza superior y producen el régimen extensional generalizado que tenemos en el antearco. Entonces, ese antearco extensional es producto de la erosión cortical por subducción que caracteriza un clima hiperárido como tenemos acá. Aquí vemos un mapa geológico donde podemos ver las grandes unidades del norte de Chile y del sur del Perú. Aquí vemos que mientras hay compresión en el resto de la cordillera, tanto la parte del altiplano como la cordillera oriental y el sistema subandino, tenemos que hay una extensión dominante en la región del antearco. Aquí pueden ver esas fallas normales en la península, en la zona de Mejillones, San Antofagasta, donde ve que todo el antearco presenta una neotectónica. Durante muchos años se pensó que era neotectónica porque parecía algo reciente, pero las dataciones de estas superficies pudieron demostrar que estamos viendo superficies que tienen a veces 20 a 25 millones de años. Lo que ocurre es que en esta zona hiperárida no hay erosión y las escarpas que se producen por fallamiento extensional perduran en el tiempo sin ser erosionadas. Pero este es el aspecto clásico, típico, que tiene un antearco dominado por extensión, producto de la erosión cortical por subducción. Entonces, aquí vemos un perfil de la cuenca del norte de Chile, donde vemos prácticamente del Oligoceno hasta la actualidad, todo el sistema ha estado cayendo extensionalmente. Entonces, ese proceso se produce debido a la intensa presión de poros que hay en rocas absolutamente saturadas que tenemos en el prisma de acreción, que van continuamente facilitando que parte de eso se fracture. Esa presión de poro que fractura la parte del substrato hace que bloques enteros caigan continuamente a la zona, al canal de subducción y sean llevados hacia el interior de la zona de subducción. Aquí en Perú tenemos también hermosos ejemplos, como la cuenca del Pisco Este, donde pueden ver el colapso que tenemos de estos depósitos terciarios, con fallas extensionales, la pueden ver perfectamente bien esas fallas extensionales, en la punta Mendieta, y también la zona de Paracas está dominada toda la zona costera por estas fallas extensionales. Entonces, ya podemos ver que cuando tenemos un antearco árido, hay erosión cortical, y si hay erosión cortical es porque la trinchera está hambrienta, y si la trinchera está hambrienta, lo que produce es una intensa erosión, dado que el relieve de la corteza oceánica no tiene lubricación, o la lubricación que dan los sedimentos, por lo que tenemos una zona, digamos, extensional dominante por encima de la zona de erosión cortical. Aquí vemos una hermosa sección del sur del Perú, donde vemos que todo este relleno se produjo básicamente a partir del Oligoceno, a partir del Oligoceno muy alto, Oligoceno inferior, que todo esto está siendo rellenado con depósitos de alta energía, cefíticos, típicamente tafrogénicos, que caracterizan en un perfil norte-sur o un perfil este-oeste el antearco peruano, en la zona de Pisco. Si ahora salimos y vamos un poco al offshore, vamos a ver que en el offshore hay hermosos ejemplos de esa extensión. Aquí casi frente a Lima tenemos un hermoso rollover, que son estructuras anticlinales que se producen por fallamiento extensional, y además de ese fallamiento extensional, también tenemos en algunos sectores anticlinales de origen compresivo. ¿Por qué tenemos esos dos tipos de estructuras? Por un lado extensionales y por el otro lado compresivos. Y eso básicamente se debe a que estamos en presencia de un antearco que ha sufrido el pasaje de una dorsal asísmica como la dorsal de Nazca. Al pasar la dorsal de Nazca de norte a sur por el antearco peruano, produce fallamiento compresivo. Aquí vemos un poco al sur de Lima unos hermosos ejemplos de backthrust o retrocorrimientos, corrimientos contraccionales, que están indicando por su edad el pasaje de la dorsal de Nazca por la trinchera oceánica, por cercano a la trinchera oceánica, en el antearco peruano. Entonces, vemos que, a pesar de que tenemos un régimen extensional dominante en el antearco, un control de segundo orden, hay también sobreimpuesto a ese otro control que produce el pasaje de una dorsal asísmica que introduce paulatinamente una contracción que va variando de norte a sur, porque ese es el movimiento que tuvo la dorsal de Nazca.
Cuando vemos esto ya en una sección geológica, vemos que hay sectores que están dominados por la extensión, y en otros sectores tenemos, donde se registró el pasaje de la dorsal de Nazca, tanto extensión como compresión, como ustedes pueden ver aquí en la sección central y la sección sur. Entonces, las estructuras compresivas de ese antearco son formadas principalmente por el pasaje de la dorsal de Nazca. En cambio, más al norte, por ejemplo, en la cuenca de Talara, domina básicamente una extensión pura, porque la dorsal de Nazca hace mucho tiempo que pasó por ahí, o pasó mucho más hacia el sur, y no ha tenido una contracción como vemos en el resto del antearco peruano. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto, los antearcos dominados en los climas áridos tienen trincheras hambrientas. Las trincheras hambrientas producen una profunda erosión cortical, colapsa la corteza continental y domina un ambiente extensional. Sin embargo, además de eso, puede ocurrir que haya colisión de dorsales asísmicas, y estos producen zonas de máxima deformación compresiva, como podemos ver aquí, indicando en esta parte del antearco peruano y aquí en esta parte de acá. Además de este proceso, puede ocurrir que el underplating o el subplacado de sedimentos, cuando se atranca o se produce un blocking del canal de succión, produce estructuras positivas, estructuras de plegamiento. Y eso es lo que explica ciertos domos que encontramos en el antearco peruano y con clinoformas progradantes, que es producto del subplacado de las cosas que se erosionan y que van a parar por debajo de la interfase del canal de subducción, se atrancan en ciertos momentos, y mientras están atrancados crecen verticalmente. Entonces, vemos que hay tres tipos de cosas que pueden pasar al antearco. Si es hiperárido, dominantemente extensional. Si una dorsal asísmica o cualquier otro tipo de dorsal choca contra el antearco, puede haber temporariamente un régimen compresivo. Y si se produce algún tipo de underplating o subplacado, puede generarse estructuras de menor envergadura, no tan importantes, pero que sí indican que se interrumpe momentáneamente el régimen extensional. Vemos ahora otra serie de controles del régimen tectónico de segundo orden. Esos controles de segundo orden se producen también por la colisión de las dorsales asísmicas contra el margen. Hasta ahora habíamos hablado qué es lo que pasaba con la colisión de una dorsal asísmica en el antearco, en el prisma de acreción, pero además de eso, la colisión de una dorsal asísmica contra el margen continental, por la mayor flotabilidad que pueda tener esa dorsal oceánica, produce una disminución del ángulo de subducción de la placa oceánica que se subduce. Cuando ello ocurre, se produce lo que se conoce como una flat slab subduction, o sea, la subducción plana de la placa oceánica, y esas zonas son las que caracterizan la zona de subducción horizontal. Una de las características dominantes que tiene la zona de subducción horizontal es que no hay volcanismo activo en la zona de subducción. Por ejemplo, aquí en Perú tenemos que, apenas cruzamos el Golfo de Guayaquil, empezamos a tener un arco volcánico. Apenas pasamos la zona de Arequipa, o antes de Arequipa, de Pucará hacia el sur, empezamos a tener en la región al pie del altiplano todo un arco volcánico activo. Lo mismo ocurre aquí en las sierras pampeanas de Argentina, hay otra zona de subducción horizontal. Entonces, ¿qué características tiene el régimen tectónico de una zona de subducción horizontal o una flat slab subduction? Básicamente que son zonas altamente compresivas. El mayor acople entre la placa oceánica y la placa continental, producto de esa horizontalización de la placa, no solamente produce el silencio magmático en el arco volcánico, sino que produce un gran apilamiento tectónico, una gran contracción. Por eso no es casualidad que la Cordillera Blanca del Perú está en el medio de la zona de subducción horizontal peruana y que la zona de la Concagua y las mayores alturas que tenemos en la cordillera principal de Argentina y Chile se dan exclusivamente en la parte central de la placa pampeana, la zona de subducción horizontal pampeana que tenemos en la parte central de Argentina. Entonces, resumiendo un poco esto, tenemos una máxima actividad intracortical, porque hay un gran acople. Aquí pueden ver todos los terremotos que tenemos intracorticales en Perú, en la zona de máxima densidad de terremotos intracorticales. A su vez de eso tenemos un silencio magmático, no tenemos volcanismo, tenemos un profundo acople y una profunda contracción que produce un gran apilamiento tectónico, y ese gran apilamiento tectónico produce las partes más altas de los Andes.
la Cordillera Blanca en Perú y la región de Aconcagua en Argentina y Chile. Ahora, cuando miramos este cuadro, este mapa central aquí, y vemos que hay zonas de subducción horizontal y zonas de subducción normal, la primera pregunta que uno puede hacerse es, bueno, ¿hace mucho que está así? ¿Siempre estuvo así? ¿O esto varía en el tiempo? Sabemos que la parte de subducción horizontal peruana se formó hace 15 millones de años. Sabemos que la zona de subducción actual de la región pampeana se formó hace unos 10, 11 millones de años. ¿Qué está indicando esto? Que hace 15 millones de años no era así, y que tampoco era así la zona pampeana. Aquí podemos ver en este mapa, a la derecha, cómo las diferentes zonas de subducción horizontal han ido migrando con el tiempo. Aquí tenemos la actual zona de subducción horizontal peruana, aquí tenemos la antigua zona de subducción horizontal que teníamos básicamente en la zona de Arequipa, en Perú, que ha ido migrando hacia el sur hasta encontrarse actualmente en las sierras pampeanas. O sea, esta zona de subducción horizontal pampeana arrancó, digamos, en el altiplano peruano y fue migrando hacia el sur. Y también tenemos otra zona de subducción horizontal, tanto en la Patagonia como en la zona de La Palleña, en la zona de Bucaramanga, en Colombia, o sea que es una especie de piano que continuamente sube y baja con una velocidad de millones de años, que nos muestra que continuamente está cambiando el régimen tectónico producto de esta colisión de estas dorsales asíncronas. Aquí podemos ver cómo se puede ver ese acople, o la intensidad del acople, entre la placa continental y la placa oceánica. Aquí tenemos la energía sísmica que se desprende, digamos, de la zona de subducción, y vemos que los máximos de actividad sísmica se dan en la región pampeana, donde tenemos el Fazla pampeano, en la región peruana, y actualmente en la región de Carnegie, porque la región de Carnegie, si bien no está horizontal porque hay vulcanismo activo, es una zona que está rápidamente empinándose, está aumentando su ángulo de inclinación por la acción de la colisión de varias dorsales. En este caso es la dorsal de Carnegie, en este caso es la dorsal de Nazca, que produjo, digamos, la zona de subducción horizontal peruana, y aquí la dorsal de Juan Fernández, que produjo la zona de subducción plana de Argentina y Chile. Como dije anteriormente, esta zona de subducción horizontal concentra la máxima actividad intracortical. Aquí puede ver la gran cantidad de sismos que se desarrollan en la región del retroarco de la región peruana, tanto del sur de Ecuador hasta la parte central del Perú. Esto coincide, como dije anteriormente, con la máxima elevación, que es la región de la Cordillera Blanca, y esta Cordillera Blanca tiene una característica muy interesante, que esa Cordillera Blanca está caracterizada por su desarrollo a partir del Plioceno, de lo que conocemos como el Callejón de Huaylas o el Rift de Huaylas, que está indicando una zona de extensión. Esa zona de extensión es realmente espectacular, la podemos ver aquí, la Cordillera Blanca y el Callejón de Huaylas al pie de ello, donde tenemos una gran falla o sistema de falla extensional que está haciendo hundir al Callejón de Huaylas. Hay varias explicaciones para esa, la que es más clásica, la más conocida, la que propuso John Dewey hace muchos años atrás, comparándolo con lo que ocurre en el Everest. Ustedes saben que el Everest, en los Himalayas, es una zona que tiene más de 8.800 metros de altura, pero a pesar de su gran altura está colapsando, está cayéndose extensionalmente. La neotectónica en el Everest, en esta parte de los Himalayas, es extensional. Y eso fue explicado por John Dewey como un colapso debido a que había ascendido muchísimo durante el periodo de colisional. Cuando se libera la energía de la colisión, se produce un colapso gravitacional en el Everest. Varios autores explicaron eso también en la zona de Huascarán y en el valle del Callejón de Huaylas, donde estas fallas normales, que tienen hasta 12 metros de rechazo en algunos sectores, se producen básicamente porque está colapsando toda la Cordillera Blanca, y ese colapso se ve reflejado en el Callejón de Huaylas. Aquí pueden ver una sección donde pueden ver que a partir del Plioceno, básicamente coincidiendo con el levantamiento de la Cordillera Blanca, tenemos extensión en el Callejón de Huaylas. Entonces, resumiendo un poco esto, ¿qué estamos pudiendo ver? Que en la zona de subducción horizontal hay máximo acoplamiento, hay máxima contracción debido a la alta compresión que hay entre la placa superior y la placa oceánica. Pero independientemente de eso, en forma localizada en el Callejón de Huaylas tenemos fenómenos extensionales. Entonces,
podemos ver que hay controles de primer orden, de segundo orden, y dentro del segundo orden hay pequeños controles localizados por fenómenos locales, lo cual nos muestra que el régimen tectónico de los Andes puede ser bastante complejo. Aquí tenemos, por ejemplo, una especie de serie de secciones estructurales que nos muestran qué pasó con la colisión de la dorsal de Juan Fernández cuando entró a colisionar contra el margen chileno. Aquí vemos a los 14 millones de años, a los 12, a los 10 y a los 0 millones de años. Había una subducción normal, cuando empezó a colisionar se empezó a horizontalizar, cuando se empezó a horizontalizar se empezó a romper el antepaís, y eso originó en este caso las sierras pampeanas. Entonces, vemos que el mayor acople, dependiendo de la resistencia que tenga, las características reológicas que tenga la corteza superior, puede llevar a formar bloques de basamento, un broken foreland, un antepaís fragmentado como el que caracteriza las sierras pampeanas. Volvamos de vuelta al Perú. En Perú habíamos dicho de que al sur de flexión al sur de Cusco, para decir más fácilmente, o al sur de la localidad de Nazca, tenemos que se desarrolló una zona de subducción horizontal, que es muy interesante ver cómo se desarrolló. Primero en el Eoceno, en esta zona al sur de Nazca, teníamos una subducción normal. Esa subducción normal fue avanzando, en realidad empezó en el Cretácico superior en el margen continental, fue migrando en el Eoceno hasta la zona de Andahuaylas, el famoso batolito de Andahuaylas que se emplaza en el Eoceno. En el Oligoceno siguió migrando. ¿Qué ocurre? Que el ángulo de inclinación de la placa oceánica, de tener 30 grados, pasó a 25 grados, pasó a ponerse levemente horizontal, se puso casi horizontal a fines del Oligoceno, y a partir de ahí empezó a caerse, empezó a empinarse nuevamente. Y al empinarse, ¿qué produjo? Al principio compresión acá, porque se estaba horizontalizando, y cuando empezó a empinarse, empezó un régimen extensional. ¿Y eso qué ocurre? Esto que vemos en un punto, básicamente en la parte norte de lo que estamos hablando, esto ha ido migrando, porque está producido por la colisión de la dorsal, de norte hacia el sur. Así que podemos ver que a la altura de Nazca esto se produjo básicamente en el Eoceno, más al sur en el Oligoceno, más al sur en el Mioceno, más al sur en el Plioceno, y tenemos una progresión hacia el sur de estos procesos de horizontalización de la placa y cambio de un régimen altamente compresivo a un régimen extensional. Aquí vemos en el Oligoceno, en la zona de Yaviria, al norte del lago Titicaca, uno de los más bonitos ejemplos que tenemos en los Andes, de un estratos de crecimiento, producto de una fuerte compresión de estos estratos, tienen 28 o 29 millones de años, son oligocenos, han sido profundamente deformados, y aquí vemos toda una secuencia, acá están casi verticales y aquí están casi horizontales, que están indicando que estos estratos son estratos de crecimiento que están atestiguando cómo fue avanzando la compresión a la altura del lago Titicaca. ¿Qué ocurrió? Como decía Carlotto, después del Oligoceno empezamos a incrementar el ángulo de subducción y pasamos de un intenso régimen compresivo, muy intenso, con alta deformación, a un régimen extensional. Y ese régimen extensional, como muy bien lo demostró Mamani en su tesis doctoral, comenzó con el arco de Anta, que estaba casi al pie de la cordillera oriental, y que empezó a retraerse, a retroceder hasta el margen continental. Aquí tenemos el arco magmático de Anta a los 30 millones de años, aquí el de Tacasa, aquí el Lower Barroso, aquí el Barroso superior y aquí el arco magmático actual. Entre los 30 millones de años y los 3 millones de años tenemos un retroceso del arco magmático. ¿Y por qué retrocedió? Porque tenemos un empinamiento de la placa subducida. Y ese empinamiento produjo la migración del arco hacia la trinchera. Y ya sabemos que cuando se produce empinamiento, hay un retroceso del arco magmático. Eso produce un rollback que produce la extensión generalizada en la placa superior. Entonces, la colisión de esa dorsal asísmica va, esto que ocurre aquí de entre 30 y 3, aquí ocurre entre 20 y 3, aquí ocurre entre 10 y 5, y aquí cada vez más joven cuando vamos hacia el sur. Aquí vemos la progresión de la zona de subducción horizontal hacia el sur. Y aquí llegamos a la parte central de Bolivia, donde tenemos una cosa muy interesante. Aquí hubo estudios tomográficos realizados por Susan Beck y George Sand en la zona de Bolivia, que pudieron ver que justo aquí, en la zona de máxima
avance de la placa, que fue casi, quedó en el límite de la sutura entre la placa de Amazonia, o sea, el continente amazónico, con la placa de Arequipa. En esa zona de sutura, cuando se produce el empinamiento, se desarrolla un régimen extensional. Y en ese régimen extensional, ellos han podido detectar que se produce la delaminación del manto litosférico y la delaminación de la corteza continental. Tenemos que tener presente que la única forma de laminar la corteza es remover primero el manto litosférico. Y cuando esto ocurre, entre otras cosas, se genera un régimen extensional muy importante por encima de esa zona de subducción. Ya hace mucho tiempo atrás, Isaacs propuso un modelo donde decía que la región del altiplano, tanto boliviano como peruano, estaba caracterizada por una falta del manto litosférico por debajo de ello. Al estar ausente o tener muy disminuido el manto litosférico, aquí había un alto gradiente térmico, y al haber un alto gradiente térmico, producía una deformación dúctil en la corteza inferior, que ante la contracción que tenía la zona de subducción, producía un espesamiento, engrosamiento de la corteza inferior, que a su vez eyectaba la corteza superior. ¿Por qué les muestro esto? Porque todo caso de extensión, como vemos acá, acá tenemos una zona de subducción horizontal y aquí se produce extensión. Luego de esta extensión, lo que se observa es que hay un comportamiento dúctil de la placa de la corteza inferior. Ese comportamiento dúctil produce la extrusión de la placa superior a niveles superficiales. Y esto produce, con posterioridad a esa delaminación o remoción del manto litosférico, a una faja plegada y corrida en el subandino. Aquí tenemos diferentes modelos con una corteza que nos muestra si hay un predominio de corteza férsica como la que tenemos en el altiplano producto de la delaminación. Va a haber una faja epidérmica donde va el subandino a desarrollarse en sedimentos, o se va a desarrollar en forma de tipo thick skin, una faja plegada que involucra el basamento en la placa superior. Pero en ambos casos tenemos que la contracción siguió al proceso de delaminación. Aquí no mencioné que esta delaminación ocurre básicamente entre los 10 y 6 millones de años, a esta altura del altiplano, y que inmediatamente que se produce la delaminación cortical, miren ustedes acá, los primeros 26 millones de años no pasaba nada en el sistema subandino. A partir de los 6 empieza a haber estructuración, y entre los 6 y los 0 millones de años se produce, de acuerdo a lo que muestra en sus secciones estructurales Patrice Babi, una contracción de 130 kilómetros del sistema subandino. ¿Qué es lo que gatilló esta fuerte contracción del sistema subandino? La remoción del manto litosférico y la delaminación cortical. Entonces vemos cómo están asociadas. Remoción del manto litosférico y delaminación cortical produce extensión, y esa extensión calienta la corteza inferior, produce contracción, y esa contracción se extrude, sale hacia la superficie, en lo que es el sistema subandino, nuevamente bajo compresión. Eso ha sido muy bien estudiado por Sam Whitney, que nos ha mostrado que cuando tenemos el desarrollo de un altiplano producto de la compresión, un sistema básicamente de tipo de piel gruesa, eso produce un frente tectónico de levantamiento con fracturas de basamento, como tenemos los famosos bloques de basamento de la zona de Shira, en el subandino peruano, y que luego de este proceso, cuando hay sedimentos de la cuenca antepaís involucrados, esto va a avanzar como una cuenca rápidamente, como una cuenca de tipo epidérmico, o tipo de thin skin. Ahora, ¿qué ocurre cuando esto avanza rápidamente? Se produce el colapso extensional del altiplano, lo que es la parte superior. Aquí en este sistema, mientras tengamos una compresión tipo thick skin, hay una gran resistencia de la región del antepaís a romperse, tenemos dominantemente compresión. Cuando esto termina y se produce, digamos, la deformación digamos, de los sedimentos de la cuenca antepaís, esto avanza rápidamente, alivia el régimen, alivia las tensiones en la parte superior del altiplano y tenemos tensión que va a dominar en la región del altiplano. Entonces, repasando rápidamente, ¿qué tenemos? Aquí una solución normal que está calentando la corteza y produce el avance del arco magmático cuando empieza a variar el ángulo de inclinación. Aquí se puso horizontal, tenemos un flat slab, gran deformación, tectónica compresiva en toda la parte superior de la corteza, basamentos fracturados, broken foreland, y esto produce un silencio magmático.
Ahora, ¿qué ocurre? Cuando esto empieza a empinarse nuevamente, como vemos acá, ese empinamiento de la placa produce inyección de material astenosférico, ese material astenosférico produce la remoción del manto superior, produce la fusión de la corteza inferior, y el residuo clorhídrico que vemos acá abajo empieza a caerse, y eso produce la delaminación cortical. Cuando eso se produce, hay inyección de material basáltico en la corteza, produce magmas intermedios, a niveles intermedios de la corteza, y volcanismo explosivo en la parte superior cuando ese magma llega y produce las grandes calderas riolíticas que caracterizan esa delaminación cortical. Entonces, vemos que empezamos con un régimen altamente compresivo y terminamos un régimen extensional generalizado. Compresión, compresión, aquí empieza a haber extensión cuando empieza a empinarse la placa, y aquí hay extensión generalizada, producto de estas calderas riolíticas y el retroceso del arco magmático. Esto también ha sido estudiado por Michel Sebrier ya en el año 85 en su tesis doctoral, donde él se dio cuenta de que no solamente había fallamiento extensional paralelo al margen en la zona del antearco, sino que al norte del altiplano del Perú, al norte de Nazca, había evidencias ya inmediatamente al norte del altiplano de fallas extensionales este-oeste. Esas fallas este-oeste las explicó en su momento por las fuerzas, las body forces, las fuerzas de resistencia topográfica. Si ustedes tienen una topografía muy importante y la resistencia disminuye, que no puede soportar el peso de esa gran fuerza gravitacional, se produce lo que marca aquí Whitney, donde podemos ver que primero se forma una deformación en el antepaís, en la faja subandina, y si se acaba ahí la zona de subducción horizontal que produjo la inversión tectónica y el levantamiento del altiplano, tenemos que empieza a desarrollarse en ese margen del altiplano fallas este-oeste por una extensión norte-sur. Es lo que relataba Sebrier básicamente en la región del altiplano. Extensión perpendicular al margen, extensión paralela al margen, asociada al colapso de la parte superior. Aquí vemos en el sur del Perú un excelente mapa de mecanismos focales, donde podemos ver que hay una región norte en la Cordillera Blanca, pero una región central acá en el sur del Perú, que está caracterizada exclusivamente por mecanismos focales extensionales. En cambio, en la parte norte, donde tenemos subducción horizontal, el único sector que tiene fallamiento extensional es la Cordillera Blanca, como hemos visto en forma muy localizada. ¿Qué implica esto? Que mientras tenemos la colisión de la dorsal de Nazca acá, y esto produce la horizontalización de la placa, todo este sistema va a estar gobernado por un régimen compresivo. En cambio, aquí donde se produce el colapso, vamos a tener subducción con un régimen extensional en la parte superior. Y en el antearco vamos a tener dominantemente, mientras tengamos un sistema climático hiperárido, extensión producto de la erosión cortical. Entonces, en este gráfico podemos ver casi 4 o 5 procesos juntos. Vemos compresión en la zona de subducción horizontal, colapso extensional en la parte más alta de esa zona de subducción horizontal. Aquí el retroceso de la losa oceánica, el producto de la delaminación cortical, todo el altiplano se está cayendo, y a su vez, paralelo al margen, todo el altiplano tiene fallamiento extensional, producto de la erosión cortical relacionada con ese ambiente hiperárido y con las trincheras hambrientas. Entonces, podemos ver básicamente los estudios que hizo Whitney, donde toda la deformación, básicamente que abarca hasta el Oligoceno superior, es afectada por fallamiento extensional. Estas fallas extensionales que ustedes ven acá están producidas por ese incremento del ángulo de inclinación de la placa oceánica. Eso produce numerosas fallas normales. Aquí tenemos la falla de Sangarala, acá otras fallas también muy conocidas, que atraviesan básicamente de la cordillera oriental todo el altiplano hacia el sur. Aquí vemos los estudios realizados de los mecanismos de esas fallas extensionales, y vemos que aquí hay extensión norte-sur, extensión norte-sur, extensión norte-sur, extensión un poco más obliqua por el efecto del altiplano, pero básicamente lo que se observa casi desde Cusco hacia el sur, que toda esta región está siendo sometida a un régimen extensional dominada por ese retroceso de la losa oceánica hacia la trinchera oceánica. Ustedes ven que las velocidades varían entre 1 y 3 milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro, pero a pesar de que es muy baja
el campo extensional, está indicando que eso está actualmente bajo un régimen extensional. Ahora, llegando un poco a las conclusiones de esta charla, ¿existe o no existe una tectónica gravitacional en los Andes? Últimamente se ha interpretado que los Andes está dominado por una tectónica gravitacional. Esa tectónica gravitacional había sido explicada porque en la región subandino teníamos fall and thrust belt, o sea, fajas de corridas y empujadas, o fajas de corrimientos, producto teóricamente, de un sistema gravitacional. Ahora, tengan absoluta certeza que para tener un sistema gravitacional de fajas de corrimientos, tenemos que tener condiciones de aguas profundas. ¿Por qué? Estos sistemas, como ustedes ven acá, han sido explicados correctamente en la región del offshore de Brasil, de la cuenca de Santos, donde se puede ver que debido a la baja viscosidad que produce, digamos, la saturación de los sedimentos, disminuye dramáticamente la fricción, y al disminuir la fricción produce un colapso gravitacional. Cuando tenemos un colapso gravitacional, ¿qué tenemos? Tenemos extensión en la parte superior, como ustedes pueden ver acá. Esa extensión caracteriza básicamente la parte superior de ese gravitational fall and thrust belt. Y se acumula en la parte al pie del talud de esa cuenca, en el offshore, se producen apilamientos tectónicos. Pero señores, esto solamente se puede producir cuando tenemos un coeficiente de fricción muy, muy bajo. Esto no ocurre en forma subaérea para producir este tipo de gravitational fall and thrust belt en las regiones del retroarco. De la misma forma que no ocurren fenómenos gravitacionales de este tipo en la zona subandina, tampoco tenemos en la parte occidental del arco magmático hacia el oeste Metamorphic Core Complex que pueden explicar esta extensión generalizada. Para tener un Metamorphic Core Complex tenemos que tener la corteza inferior y a veces hasta el manto llegando a la superficie. Esa corteza inferior tiene una deformación dúctil, extensional, que caracteriza a los Core Complex. Hasta ahora nadie ha encontrado un Metamorphic Core Complex, excepto alguna propuesta en los Andes fueguinos que ya se demostró que no era correcta. No hay Metamorphic Core Complex desarrollado en los Andes centrales. ¿Por qué no hay? Porque no hay evidencia de extensión que esté representada en forma dúctil, donde tengamos que corteza inferior tenga actualmente, corteza inferior actual, formada básicamente por fenómenos extensionales producto de la orogenia andina, o sea, mesocenozoicos. No existen Metamorphic Core Complex. Entonces, si no existe Metamorphic Core Complex, no podemos aplicar de que la cordillera de los Andes está en un Free Boundary Collapse, como han propuesto algunos autores. Ese Free Boundary Collapse ha sido explicado por la inyección de material magmático, grandes masas de magma que ascienden de la parte interior, que funden parte de esa corteza y producen el colapso generalizado. Nada hay más lejos de esta interpretación en la cordillera de los Andes. Sabemos muy bien, por los estudios hechos por todos años de levantamientos geofísicos en la parte de Bolivia, en la parte sur del Perú, donde los Andes se han formado, aquí tienen exactamente las edades de formación de esos Andes, básicamente por un apilamiento tectónico. Ese apilamiento tectónico empezó básicamente en 36 millones de años y sigue actualmente en la actualidad, no solamente en el sistema subandino, tenemos algunos sectores donde también existe compresión en sectores más internos. Esto ha sido perfectamente demostrado, esto no es un mapa esquemático, esto es el producto de la interpretación de líneas sísmicas y muchísimo trabajo de campo. O sea, no queden dudas que los Andes se formó por contracción y por compresión. Dicho esto, hay que decir que básicamente los análisis termomecánicos realizados recientemente por Jean Biaggi y otros autores han mostrado que cuando la compresión avanza y se llega a una cierta altura crítica, las partes más altas de la cordillera empiezan a tener mecanismos focales extensionales, como visto que también se observa en Perú. Pero ustedes vean que aquí tenemos, por ejemplo, a los 10 millones de años, este grado de compresión en la parte de la cordillera oriental y la sierra subandina, y que también vemos aquí que tenemos compresión en la región del antearco y compresión en la región, digamos, de la cordillera oriental y la región subandina, y solamente la región central empieza a ver en los últimos millones de años extensión.
Esto ha sido estudiado, se conocen los mecanismos focales que lo producen, y es el resultado de esos efectos termomecánicos que tenemos, que cuando empieza a encender la cordillera, cazando cierta altura crítica y cierto grado de flujo térmico, se puede producir el colapso extensional. Entonces, para terminar, me gustaría decirles que en un ciclo andino normal, ese famoso ciclo de Dickinson, empezamos con un sistema neutro. Ese sistema neutro, a medida que avanza la deformación, convierte en un sistema compresivo. Esa deformación pasa a tener un arco magmático que se va desarrollando hacia el interior. Cuando llega un momento que la zona de solución se pone horizontal, se produce un silencio magmático, máxima acople, máxima deformación, y después de esto se empieza a empinar la placa. Y cuando se empina la placa, tenemos inyección de material astenosférico, se inicia un régimen extensional que se llega a su máxima expresión cuando tenemos delaminación cortical. Y después de esto, vuelve a surgir un régimen compresivo, especialmente en la región subandina, donde el apilamiento tectónico vuelve a producir un engrosamiento cortical nuevamente. Entonces, en un ciclo típico de Dickinson tenemos que pasamos de sistema neutro, un sistema compresivo, a un sistema extensional, y volvemos nuevamente a un sistema compresivo. Esto era básicamente lo que quería decirles y reafirmar que hay controles de primer orden, que son los que explican por qué en el Jurásico al Cretácico inferior domina la extensión, y cómo a partir del Cretácico superior, salvo algunos periodos y lugares específicos, hay un predominio neto de la compresión, y son, diría yo, los controles de primer orden. Pero a su vez, estos controles de primer orden son afectados por toda una serie de cosas. Por ejemplo, por fenómenos extensionales en los antearcos en zonas áridas y hiperáridas, por la compresión, muy alta compresión debido a la colisión de dorsales y empinamiento y horizontalización de la placa, o extensión y delaminación asociados a empinamiento de la losa oceánica y fenómenos de extensión originados por delaminación cortical o remoción litosférica. Y también tenemos fenómenos de reorganización de placas como el Triásico y el Oligoceno, donde tenemos fenómenos extensionales. Y a su vez, en cualquier momento podemos tener la acción de las body forces, que por producto del colapso topográfico de grandes volúmenes topográficos, puede producir localmente fenómenos extensionales. Esto era básicamente lo que quería decirles, y si hay alguna pregunta, encantado. Les recomiendo este libro, que habla sobre la evolución tectónica de Perú y Bolivia, donde van a tener numerosos ejemplos de cómo se forman esos sistemas compresivos, de cómo son las fajas plegadas y corridas, y van a poder observar más en detalle lo que está ocurriendo tanto en Perú como en Bolivia con respecto a los Andes centrales. Esto era básicamente lo que quería decirles, así que estoy a su disposición si quieren hacer alguna pregunta. Muy interesante, doctor. Bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas. Para esto van a tener varios métodos. El primero va a ser, pueden escribirlo en el chat, o bien, si quieren decirlo, pueden levantar la mano y nosotros activaremos su micrófono. Para levantar la mano, van a la opción de participantes, y dentro ahí, en la parte inferior, le va a salir levantar la mano, y nosotros procedemos a activarlo. Y bueno, los otros métodos son el chat por Facebook y por YouTube. También pueden hacer sus preguntas por ahí, los que nos están siguiendo por ese medio. Bueno. ¿Me podrías leer, por favor, Edson? Buenas tardes, profesor Víctor Ramos. Muchas gracias por la conferencia que acabas de dar. Saludos desde Colombia. Tengo una pequeña pregunta ahí cuando hablabas de esas trincheras hambrientas. ¿Qué sucedería entonces con la teoría del critical taper? Porque tú dices que la trinchera está haciendo un retroceso hacia el continente. Y mientras hablabas de eso, me imaginaba que a lo mejor entonces el orógeno, el arco que está ahí debe generar un aporte para restablecer el ángulo que ha aumentado, ¿no? ¿O qué sucede con esa teoría del critical taper en esas cuñas críticas? Bueno, ante todo hay que decir que el critical taper funciona como los dioses, o sea que es un paradigma que permite perfectamente explicar el sistema compresivo. O sea que básicamente cuando tenemos
una cierta altura topográfica, tenemos unas ciertas condiciones climáticas. Esas condiciones climáticas van a dar una idea del grado de fricción, o más que el grado de fricción, esas condiciones climáticas van a dar un Era potencial una de erosión. multimillonaria y del más alto nivel. Terminó con un promedio de 10. Sus amigas sorprendidas podían creer. No sé quién es el host y podrían interrumpir a este muchacho que está molestando ahí. Bueno, se fue. Uy, perdón, perdón. No, está bien. Te quería explicar. Decía que el taper funciona como los dioses. Cuando tenemos un ambiente climático con altas precipitaciones, las altas precipitaciones tienen un coeficiente de erosión muy grande, se produce una disminución de la topografía y no hay un sistema de avance homogéneo hacia el frente orogénico. Va a haber primero una serie de corrimientos fuera de secuencia para incrementar la topografía, tener la energía potencial de poder avanzar. Eso se cumple en todos los Andes, desde Colombia hasta Tierra del Fuego, no hay ninguna duda. Cuando queremos analizar el sistema extensional, tenemos que pensar que cuando retrocede se produce un colapso. Al producirse un colapso, tenemos que utilizar el círculo de Moore. No sé si te acuerdas del círculo de Moore cuando cruzaba geología estructural. Ese círculo de Moore te dice que ante un sistema extensional se empieza a producir una serie de colapsos que te explican de por qué se va cayendo todo el sistema. Entonces, mientras tengamos un sistema compresivo como tenemos en Colombia, en la Antearco podés aplicar tranquilamente el taper, o sea, esa cuña para explicar cómo avanza y retrocede los sistemas de compresión. Una vez que cae un régimen extensional, ya no puedes utilizar esa cuña compresiva. ¿Estás satisfecho o no? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, doctor, acá tenemos otra pregunta en el chat. Vendría a ser de Patricia Mónica Alvarado. Nos dice que en la zona de la Cordillera Blanca existen evidencias, mecanismos focales de compresión este-oeste hacia el este y extensión este-oeste en la Cordillera Blanca. ¿Por qué es diferente el flat slab pampeano? Solo se ve compresión y no hay evidencia de extensión en los MECFOC. Bueno, es una pregunta muy interesante y de muy difícil respuesta. Básicamente, en Perú se dice que la cordillera, donde el proceso de visualización de la placa subió, pasó el límite crítico de levantamiento como para generar un colapso extensional. Lo mismo pasó en los Himalayas. La deformación fue muy rápida, subieron los Himalayas, quizás tenían 9, 10 kilómetros antes de empezar a colapsar. Eso ya no pudo ser soportado por el sistema del antepaís y empezó a caerse. ¿Qué ocurre? Muchas veces pensamos que la región de la Concagua es mucho más alta que la Cordillera Blanca, pero no tenemos presente que la Concagua es un cerro que fue un volcán levantado tectónicamente, es casi un cerro aislado que para buscar otro cerro arriba de 6.000 metros tenemos que ir a la zona del Mercedario, que está a decenas de kilómetros, que tiene 6.500 y un poco más al norte, pero no es un macizo continuo. La Cordillera Blanca hay que sacarse el sombrero. Tendrá 150 metros menos que la Concagua, pero es una cordillera enorme de norte a sur, que indica que hay un gran volumen de rocas que ha sido levantada alrededor de los 5 millones de años, entre los 8 y los 5 millones de años, y ese gran volumen de roca, ya cuando avanzó el frente de corrimientos del sistema subandino, no pudo ser soportado por la región del antepaís y empezó a colapsar. Por eso tenemos mecanismos focales extensionales en el callejón de Huaylas, por debajo del callejón de Huaylas, y tenemos compresivos en el otro lado. Eso se complica, porque esa es la explicación primaria que tenemos de la Cordillera Blanca. Hay un sistema también transpresivo, transtensional, porque el margen es oblicuo, y al ser oblicuo no hay una componente compresiva o directamente extensional, sino que hay una fuerte componente transtensiva en el callejón de Huaylas, que a muchos le ha llevado a interpretar que es un resultado de transtensión. Yo creo que es básicamente un fenómeno extensional que complica o acompleja la presencia de transcurrencia con cierta componente de rumbo, pero todo el sistema está colapsando extensionalmente. Yo no sé qué profundidad tienen los hipocentros del callejón de Huaylas, quizá la doctora Alvarado nos podría decir. Disculpe, doctor, le hemos silenciado a todos los participantes. Bueno,
Bueno, sí, lo voy a activar. Es que con la interferencia que hubo... Bueno, ya puede activar el micrófono. Patricia Mónica Alvarado, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, excelente charla, Víctor, y sí, yo creo que independientemente de las profundidades son todos sismos corticales, están en corteza, más allá que los de la parte pampeana puedan ser un poco más profundos que lo que se ven en Perú para los compresivos, pero... Bueno, si son corticales estamos tranquilos, entonces, porque realmente tendría que ser sismos que están a 10, 15 kilómetros, no más de eso, para que sean coherentes con el colapso. Digamos sí. Claro, pero evidentemente son como singularidades en las altas elevaciones que tenemos en cordillera, entonces que no sería comparable a todo el macizo de la Cordillera Blanca en la zona de Perú, como para esperar esa extensión que tal vez aquí no observamos y observamos en todos lados que medimos compresión en la parte. De acuerdo. Yo me acuerdo que en el año 88, cuando estuve en la Universidad de Oxford, el profesor John Dewey me decía: Víctor, no estás viendo las fallas extensionales, la Aconcagua tiene que haberse caído por lo menos algo. Me pasé como 3 o 4 años buscando fallas extensionales en la Aconcagua, no hay ninguna, y lo que hay, sí, son corrimientos fuera de secuencia, que ponen younger over older, rocas más jóvenes encima de más viejas, porque está recomponiéndose la cuña crítica, y esa recomposición de la cuña crítica produce todavía fallamiento compresional. No hay ninguna duda que los valles que están detrás de la Aconcagua y en la Aconcagua no hay todavía encontrados evidencia de sistemas extensionales. ¿Alguna otra pregunta? No. Sí, doctor. En YouTube nos hacen una pregunta que vendría a ser Gonzalo Vallejos nos consulta. Debido al régimen extensional de los Andes, ¿podemos tener rocas volcánicas con una asignatura geoquímica de MORPH o tendiente a MORPH? Segundo, nos dice, le quería consultar si usted considera que hay una relación entre la flat slab subduction y la generación de pórfidos fértiles. Gracias y saludos. Bueno, vamos por orden. En primer lugar, en los sistemas de subducción horizontal, cuando pasó ese arco magmático tuvo muchas dificultades para llegar a la superficie, porque tenía que atravesar una corteza engrosada, por lo cual, cuando se horizontaliza una placa, el magmatismo que se produce es fuertemente calcoalcalino. Entonces, ese magmatismo fuertemente calcoalcalino es muy diferenciado, y cuando luego se empieza a empinar la placa, normalmente lo que se funde es la corteza inferior, y la corteza inferior produce magmas que se estacionan a los 15 y 17 kilómetros, que funden la corteza superior, hasta llegar un momento que la extensión permite la salida rápida de esos magmas dominantemente fundidos de la corteza superior a la superficie, por lo cual normalmente lo que se encuentra en superficie son riolitas. Esas riolitas tienen como características mineralógicas que son riolitas muchas veces de sistemas de alta presión, y sistemas de alta presión están indicando que realmente se formaron el magma que los originó se formó en la base de la corteza. En algunos sectores muy localizados, por ejemplo, en la Puna Argentina, básicamente cerca de Antofagasta de la Sierra, aparecen, cosa rarísima, una serie de volcancitos basálticos. Y parece una miriada, o sea, hay decenas y decenas de volcanes basálticos. Cuando uno analiza geoquímicamente esos volcanes basálticos, ¿qué encuentra? Primero, que tienen composición de O y B. Aquellos que no saben petrología, O y B significa Oceanic Island Basalt. Si queremos buscar un ejemplo de eso, tenemos que mirar las islas Hawái. Esas islas Hawái están en medio de la corteza oceánica y producen basaltos tipo O y B. Ahora, una corteza de más de 70 kilómetros, como tenemos en el altiplano argentino, en el norte de Argentina y Chile, que tengamos rocas de tipo O y B en la superficie oceánica Island Basalt, indica algo raro. ¿Y qué es lo que ha pasado ahí? Se ha producido la delaminación de un importante bloque cortical. Ese bloque cortical permitió que llegara rápidamente astenófera a la superficie. Esa astenófera no se contaminó con la corteza continental, y tenemos esos basaltos tipo O y B muy localizados, pequeño volumen,
que caracterizan el fenómeno de máxima delaminación cortical que conocemos en el altiplano o la pura altiplano entre Argentina y Perú. Ese fenómeno se produce en varios lugares, pero es muy, muy puntual, muy, diría yo, muy excepcional, no es algo común. A su vez, la segunda parte de la pregunta, sí, es muy importante la horizontalización de una placa. ¿Por qué es importante? Porque cuando miramos, por ejemplo, los pórfidos de cobre en Chile, hay numerosos pórfidos de cobre y llegamos al Teniente, y al sur del Teniente desaparecieron los pórfidos de cobre. ¿Por qué desaparecieron los pórfidos de cobre al sur del Teniente? Bueno, la gente que sabe eso siempre dice que porque el espesor cortical no alcanzó una altura crítica que permita generar ese tipo de procesos. Básicamente, al sur de Chile no hay una señal raquítica bien desarrollada, no ha fraccionado granate, no ha tenido un montón. Hay toda una serie de cosas que han ocurrido que no han permitido tener un pórfido fértil al sur del Teniente. Ese razonamiento norte-sur lo podemos hacer del oeste hacia el este. Cuando tenemos unos pórfidos que se conocen básicamente en Chile, que se conocen en el límite argentino-chileno, a medida que va avanzando la horizontalización de la placa, produce un engrosamiento cortical. Ese engrosamiento cortical produce llega hasta un espesor crítico que a partir del cual puede empezar a desarrollarse esos pórfidos de cobre. Entonces tenemos que esa ola de horizontalización de la placa oceánica subducida en la región pampeana ha producido importantes sistemas de cobre porfírico, como tenemos básicamente Cerro Rico, La Lumbrera, Cerro Atajo, Cerro Mogote, varias mineralizaciones de la zona del Famatina o auríferas, yacimientos epitermales. O sea, hay toda una gama de mineralizaciones que fueron posibles, que se hicieron fértiles debido al engrosamiento cortical. O sea que en ese sentido tiene mucha razón la pregunta, porque cuando se produce la horizontalización de la placa, estamos favoreciendo el engrosamiento de la corteza. Y podemos llegar a valores críticos que permiten el desarrollo de sistemas fértiles de mineralización, tanto cuprífera como epitermales. Bueno, doctor, en el sub tenemos otra pregunta, y recordarles que también pueden levantar la mano para activarles el micrófono. Bueno, acá Alma Castillo Fortina nos dice: hola, doctor Ramos, muchas gracias. Le consulta aquí, bueno, a ella, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Tenía una duda un poco más al sur, en la zona de la precordillera, en Neuquina Norte. ¿Puede que los depósitos jurásicos cretácicos sean depocentros extensionales o solamente los depósitos mesozoicos? Eso quería consultarle. Bueno, hay numerosas evidencias, tanto en la cuenca neuquina como al sur de la cuenca neuquina, de fenómenos extensionales que están controlando la sedimentación. O sea, muchas veces cuando hablamos de la evolución de la cuenca neuquina siempre se reconoce un periodo de rifting inicial, luego pasa a un fenómeno extensional con subducción, y eso sigue básicamente del Jurásico inferior al Jurásico medio. En algunos sectores más internos, en la zona chilena, tenemos fenómenos extensionales que llegan hasta el Cretácico inferior y en algunos casos hasta el Cretácico superior. En la parte argentina, básicamente en el Jurásico inferior a medio, se interrumpen los fenómenos extensionales. También hay sectores localizados, eso ya más en la Patagonia, en otros sectores, donde hay fenómenos compresivos, pero siempre hay un régimen extensional de primer orden con un régimen de segundo orden compresional, o sea que superpuestos diversos controles que hacen que localmente no tengamos el comportamiento general. Pero la pregunta tuya es si puede haber sistemas extensionales en el Jurásico hasta el Cretácico inferior. Bueno, doctor, acá tenemos otra pregunta. Vendría a ser de Fernando Aquiste Huanco. Nos dice: la deformación para la configuración de los Andes comienza desde el actual subandino hacia el oeste. Esa es mi pregunta. No entendí bien. Si la deformación de los Andes empieza del subandino hacia el oeste, no. Sí. Al revés. Bueno, yo diría que la deformación en los Andes, en cualquier parte de los Andes, diría yo, si queremos tomamos el ejemplo del sur del Perú, empezó en el Cretácico superior la deformación, con el pasamiento de los pórfidos de Cuajón y todos esos asociados al margen continental, avanzó hacia la parte más oriental, y tenemos el pasamiento tectónico de esos cuerpos
batolíticos como Dahuaylas y otros, y siguió avanzando hasta llegar al Oligoceno, casi hasta el pie de la cordillera oriental. En ese momento se interrumpe, a la altura de Cusco, se interrumpe la compresión y empieza a ir hacia atrás. Cuando empieza a ir hacia atrás ocurre algo interesante que le decía yo. Al ir hacia atrás hay una ermita extensional producto de la remoción litosférica y de laminación cortical. Eso afloja, ablanda la resistencia a la dureza de la corteza inferior. La corteza inferior se contrae por la compresión que produce la zona de solución y se produce la extrusión, la salida y el desarrollo, como me gusta en alguna de las filminas, de la corteza superior para desarrollar el sistema subandino. Entonces, se interrumpe la compresión, hay un perímetro extensional y eso permite avanzar hacia el este, al sistema subandino, que nuevamente nace de la parte más oeste del sistema subandino hacia la zona del antepaís. O sea, siempre hay una migración de la deformación de oeste hacia el este. Listo, doctor. Acá en Facebook nos hacen una pregunta, nos dicen de Tommy Fee, nos dice, ¿cuál es el mecanismo que da paso a la compresión luego de la laminación del manto litosférico y su momento de máxima extensión? Bueno, eso ha sido muy bien explicado, bastante complejo, por la tesis doctoral de Sam Whitney, donde él dice que alcanzado cierta altura crítica, al principio solamente puede, le cuesta mucho trabajo, digamos, avanzar a esa cuña crítica porque la fricción es muy grande. La fricción es muy grande ¿por qué? Porque había sistemas extensionales previos que tienen fracturas de alto ángulo. Esas fracturas de alto ángulo con la compresión no son fácilmente deformables. Hace falta tener mucha carga tectónica, mucha energía potencial para empezar a deformarlas. Entonces, la deformación en el sistema subandino, el inicio del frente orogénico del sistema subandino, se produce por inversión de fallas normales y por desarrollo de nuevas fallas inversas dentro del basamento. Eso ocurre hasta que tengamos el hundimiento y desarrollo de una cuenca de antepaís. Cuando ya tenemos abundante espesor de sedimentos de antepaís, entonces las fallas cuando llegan a ese sistema de antepaís deforman fácilmente y muy rápidamente a las rocas sedimentarias, se produce una deformación de tipo thin skin que avanza más todavía hacia el este. Entonces, el mecanismo por el cual se transporta, se cambia de una extensión en la parte interna a una compresión en la parte externa, es que se disminuye la capacidad de resistencia de la corteza inferior. Es lo mismo que si uno está apoyado sobre una pared, ¿cierto? La fuerza que uno hace es constante. Pero si de golpe alguien me afloja la pared de abajo, la pared se va a caer. ¿Por qué? Porque la delaminación cortical lo que hace es, le quita resistencia a la corteza inferior. Sepan ustedes que la roca más resistente que tenemos en la corteza son las esclogitas, son mucho más duras y resistentes que cualquier otro tipo de roca, y eso es lo que mantiene, digamos, y transmite la compresión hacia el antepaís. Pero si le sacamos las esclogitas a la base de la corteza se pone fofa, se pone, digamos, se ablanda, y al ablandarse se contrae, y al contraerse permite avanzar la deformación al sistema subandino. No sé si está bien explicada la pregunta. Sí, doctor. Bueno, una última pregunta, porque ya estamos con el tiempo también. Guillermo Fuentes en Facebook nos dice, muchas gracias por la charla, profesor Ramos. Una consulta. Dentro de este contexto de periodos de extensión y compresión en la historia andina, ¿cuál es su opinión respecto al sistema de fallas de Domeyko, habitualmente definido como un sistema direccional? ¿Me podrías repetir? Porque me quedó la parte inicial alguna duda. De vuelta, por favor. Sí, ¿cuál es su opinión respecto al sistema de fallas de Domeyko, habitualmente definido como un sistema direccional? Bueno, en los Andes muchas veces, no podemos evaluar correctamente cuánto hay de compresión y cuánto hay de desplazamiento de rumbo. El sistema de Domeyko, en realidad, fue una falla transcurrente muy importante, pero esa falla transcurrente tuvo primeramente una inversión tectónica. Digamos, si uno hace la historia del sistema de Domeyko, empezó como un sistema extensional durante el Jurásico Cretácico inferior,
se empezó a invertir durante el Cretácico superior, con el desarrollo de una cuenca antepaís, y a partir de la variación del vector de convergencia, empezó a tener una importante fase de desplazamiento de rumbo. Y esa fase de desplazamiento de rumbo se había iniciado ya en el Jurásico Cretácico inferior, o sea, cuando el vector de convergencia en el Jurásico inferior, en el norte de Chile, era oblicuo y venía del noroeste hacia el sudeste, y eso produjo una importante fase de tipo levógiro al inicio. Después pasó todo lo que conté recién y termina cuando el vector pasa del ecuador hacia abajo con una fase de estrógira. Por eso en la falla del Domeico hubo una lucha a muerte y mucha discusión si la falla era destrógira o levógira, básicamente porque hasta que se dieron cuenta de que la parte levógira era dúctil y la parte destrógira era frágil, que había dos mecanismos superpuestos. Se inició como una falla transcurrente levógira, hubo compresión y apilamiento tectónico por inversión tectónica, y después en las últimas fases hubo una componente muy importante de rumbo del tipo destrógiro. O sea, es una historia muy compleja, hay varias tesis doctorales que tuvieron que dilucidar cómo fue esa evolución. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, acá Ronald nos ha levantado la mano y bueno, le vamos a activar el micrófono. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por muy interesante ponencia. Por acá, Ronald Cayupe. Una consulta. ¿Es factible que haya variación del ángulo de subducción relativamente en un corto tiempo, como lo mostró en uno de los slides, en el Mioceno, entre 15 y 9 millones de años, esto al sur de la deflexión de Abancay? ¿Cómo se evidencia esa variación del ángulo de subducción relativamente en tan corto tiempo? Bueno, donde se conoce mejor, porque actualmente está ocurriendo, uno lo puede medir y saber cómo es cuando uno hace una transecta que va, digamos, de la actual zona de subducción horizontal de la región pampeana hacia el norte, puede ver cómo va incrementándose el ángulo de subducción. Y para predecir en el pasado cuál era el ángulo de subducción, uno tiene que establecer cuál es el frente volcánico. Entonces, cuando uno ve que el frente volcánico está en una posición y migró 50 kilómetros en cierta cantidad de tiempo, y asumiendo el ángulo de subducción correspondiente, uno puede inferir, digamos, cuánto necesita inclinarse para poder llegar a esa posición. O sea, normalmente se parte de que todos los arcos volcánicos se desarrollan entre 250 y 300 kilómetros de la trinchera, si no hay erosión cortical, y actualmente en los Andes con un ángulo de 30 grados. O sea, si empieza a migrar de su posición normal hacia la trinchera, uno puede saber y calcular cuánto tiene que empinarse para migrar tantos kilómetros en la superficie. Si uno ve un ángulo que ya está, ve a 300, estuvo en Argentina, por ejemplo, ahí el volcán del Morro estuvo a 700 kilómetros de la trinchera oceánica. Ese volcán a 700 kilómetros de trinchera oceánica, durante muchos años se pensó que era un volcán alcalino asociado a extensión. Los estudios realizados, geoquímicos, isotópicos, toda una legión de petrólogos que trabajaron en ese volcán, llegaron a la conclusión que no, que era la última gota de magma en una zona de subducción horizontal. Ahora, para llegar a ese magma ahí, sabemos que tenía abajo la cuña estenosférica, entonces, conociendo el espesor cortical, sabemos que en ese momento estaba ahí. Hace 5 millones o 10 millones de años, ¿dónde estaba? Estaba en esta posición. Podemos calcular cómo ha variado el ángulo de inclinación. Entonces, básicamente, lo que rige a los tiempos pasados la variación del ángulo de subducción es la velocidad con que migra el arco volcánico. Y no todo el arco, sino el frente volcánico, que es el que marca la posición de la cuña estenosférica. Y frente volcánico se llama al primer volcanismo viniendo del margen hacia el interior del continente. ¿Cierto? Si tomamos en cuenta ese frente volcánico, es el que nos va a decir más directamente cómo ha sido la variación temporal y espacial de una zona de subducción. No es problema que varíe en 5 o 10 millones de años, en 5 millones de años. Eso no puede ser un problema. Además, muchos geofísicos durante muchos años dijeron que la corteza oceánica era algo muy rígido que no se podía doblar. Entonces no se podía doblarla, no se podía, digamos, producir que algo tenga 0 grados y pasar a tener 30.
Lo que no se ha tenido en cuenta es que pasa de 0 a 30 con nueva corteza que se viene introduciendo. No es la corteza que estaba a 0 que de golpe se quiebra y se pone en 30. Tener eso presente ayuda a racionalizar y ver cómo funciona la horizontalización o el empinamiento de una placa. Muchas gracias, doctor. Sí, doctor Ramos, disculpa. Sí, yo soy Renato, doctor Ramos, presidente de la CSIC, ¿no? A nombre de todas las CSIC y de todos los estudiantes, ¿no? De acá de Perú y también sé que hay gente de diferentes países, estamos muy contentos, ¿no? De que se haya podido realizar esta conferencia, ¿no? Es una ventaja, por así decirlo, de esta cuarentena, ¿no? De que nos ha permitido desarrollar este tipo de plataformas, conferencias virtuales. Y bueno, ¿no? Y usted, ¿no? Es toda una eminencia, ¿no? Como le comenté, de todos los países han estado acá. Hay muchas preguntas interesantes, pero ya por falta de tiempo ya no las vamos a poder leer. Y esperamos, ¿no? Contar con usted en una próxima oportunidad. Y también, ¿no? Agradecer su esfuerzo, porque sabemos que en Argentina son 2 horas más. Y con ello ya quedaría finalizada la charla, ¿no? Muchas gracias, doctor Ramos. Bueno, yo le agradezco a ustedes la oportunidad. Básicamente, yo pensaba estar este año en Lima, pero infelizmente por el problema de la pandemia no iba a poder estar. Así, por lo menos, compartimos de este modo nuestras experiencias. Muchas gracias por invitarme. Hasta la próxima. Sí, doctor, igualmente, cuando todo se pueda, lo esperamos acá en Perú. Me deben varios piscos ya, ojo. Claro, ahí... Vamos a tomar un pisco juntos cuando lleguen. Sí, no se preocupe. Ya, listo, doctor. Hasta luego. Hasta la próxima oportunidad.